Somos Sol y Lucho, dos amigos católicos comprometidos con la realidad social, cultural, política y religiosa del mundo. Desde el Vórtice es el espacio que encontramos para conocer, debatir y dar nuestra opinión sobre temas que muchos no hablan o no quieren hablar. ¿Nos acompañás? Hola, soy Sol. Hola, soy Lucho. Bienvenidos a este quinto episodio de Desde el Vórtice. Hace un tiempo que no escuchan nuestra voz, la verdad es que el inicio de año estuvo relajado y complicado a la vez. A finales de febrero tuvimos un viajecito al sur, seguro vieron un par de fotos ahí en las redes, donde no hablamos mucho del podcast claramente, pero... Sí, la verdad fue más visitar lugares, un poco comimos de comida. cosas ricas, pero nada, después volvimos y chocamos con la pared de la realidad y la rutina y la facultad que vino con todo, digamos, fue... vacaciones y ahora facultad. Sí, hasta la cabeza con trabajos prácticos, parciales, todo, ¿no? Pero bueno, sin embargo, hoy volvemos con alto episodio. Igualmente estuvimos subiendo mucho contenido. No es que descansamos así. No descansamos tanto, hubo mucho contenido en las redes, así que bueno, las críticas de los oyentes pueden estar, pero los usuarios de las redes tienen para leer bastante. Bueno, en la línea de lo que estuvimos hablando estas semanas, como el episodio de Santos Pecadores, que fue el último que hicimos, o también la última publicación que subimos sobre el proceso de santificación, les venimos a hablar de un santo. Podríamos decir que un casi santo. Más bien queríamos contarle la historia de un beato. Bien, pero ¿qué es un beato? Un beato es la persona fallecida que puede ser honrada a través de un culto una vez que el Papa haya certificado tales virtudes, digamos, de esta persona. La beatificación, como lo vieron en nuestra última publicación, es uno de los pasos hacia la canonización. De manera más fácil, es como el tercer nivel para ser santo. Primero sos siervo de Dios, después venerable, beato y santo. Sí, en la publicación se puede ver incluso lo que le faltaría para ser santo, pero bueno, ya se lo vamos a estar contando. Y bueno, este beato nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Reino Unido, pero en una familia italiana. Justo los padres estaban, teniendo un trabajo en Londres y nació este beato, pero después, rápidamente, a cercana edad de su infancia, se fue a vivir a Italia, más que nada a Milán. Fue a colegios católicos y era destacado por sus profesores y compañeros. Lamentablemente falleció a una corta edad, a los 15 años, el 12 de octubre del 2006, culpa de una leucemia del tipo M3, que según averiguamos con Lucho es considerada como una de las más agresivas. Sí, bueno, ¿de quién estamos hablando? Claro, ¿no? Dimos toda la info. Sí, ¿por qué tanto misterio? Bueno, estamos hablando del beato Carlos Acutis, que fue beatificado el 10 de octubre de 2020 en Asís. Hace poco, el año pasado, en plena pandemia, fue beatificado. Y ahora nos queremos detener un poco más en su historia de vida, sus virtudes y las cosas que hizo para ser considerado beato. Les adelantamos que Sol y yo, mientras leíamos esta historia, la verdad que no podíamos creerlo. Era como a su tan corta edad haya hecho tipo el triple de cosas que cualquiera de los dos hicimos con 20 años. Y cosas de verdad que impresionan. Pero para dejar de aburrirlos, vamos a los hechos, ¿no? Claro, ¿qué hizo? Sí, vamos a comenzar por su infancia. Carlos pertenecía a una familia creyente, pero no era practicante. Pertenecía también a esta familia a una buena posición económica, por lo que siempre tuvo la posibilidad de tener acceso a una buena educación. Su primer acercamiento a la fe, según lo que pudimos averiguar con Lucho, fue gracias a una de las trabajadoras de su casa, quien era muy devota de Juan Pablo II y le hablaba a Carlos de la Eucaristía cuando era muy pequeño. Y desde ese momento la fe del beato no hizo nada más que crecer. Sí, su madre, que se llamaba Antonia Salzano, solo había ido a misas 3 veces en su vida. Había ido en el bautismo, en su comunión y cuando se casó, en su casamiento. Ella cuenta que Carlos desde los 3 años le pedía entrar a los distintos templos. Iba caminando por la calle y le decía: mamá, ¿puedo entrar a ese templo? Porque quiero decirle hola a Dios, y quería besar la cruz a Jesús. A los 7 años, Carlos pidió poder recibir a Jesús en la Eucaristía, es decir, tomar la comunión por primera vez. Pero, debido a su corta edad, tuvieron que pedir un requisito que avalara la madurez de Carlos. Finalmente le concedieron esta posibilidad y a los 7 años recibió a Cristo en el silencio del monasterio de Bernaga, en Perego, todo esto en Italia, para evitar distracciones, por eso en el silencio.
Desde ese momento Carlos no faltó ningún día a misa y se confesaba una vez por semana. Cuentan también que era muy devoto de la Virgen y rezaba el rosario diariamente, y además, atenti, daba catequesis para los niños de su parroquia. Un montón. O sea, como 10 cosas. Claro, a los 7 años. En torno, y aparte a los 7 años y recién estamos empezando por la infancia, imaginen. Sí. Bueno, su madre también cuenta que en un sueño se le apareció su abuelo que había fallecido años antes y le pidió que rezara por él. Carlo comenzó a preocuparse mucho por las almas del purgatorio y a rezar constantemente por ellas. De igual manera, hay que pensar, y es importante esto también, que era un joven como cualquiera de nosotros. Jugaba mucho a la PlayStation, le gustaba mucho jugar a la Play con sus amigos, y su madre cuenta que uno de sus vicios, mira, tiene un vicio parecido al mío, en eso tenemos, lejos, sí, en eso tenemos algo en común. Uno de sus vicios era la comida. Sobre todo le gustaba mucho la Nutella, lo que probaban la Nutella riquísima, y los helados. Bueno, Antonia, la mamá, cuenta que era muy glotón Carlo, y le encantaban las cosas dulces. Bueno, a Lucho le gustan los dulces y los salados, pero seguimos. Bueno. ¿Qué pasó? Esto hizo que él, bueno, ganara más peso, digamos, de lo que debía hacer, y esto le llevó a adquirir un sentido de equilibrio, digamos, darse cuenta de eso. En ese momento luchó por tener la virtud de la templanza, comenzó a comer menos y aprendió a disfrutar de la comida. Está bueno, lo puede empezar a adquirir sí, a lo de la templanza. Bueno, también cuentan que era una persona muy cómica en las clases, le gustaba hacer reír a sus compañeros contando chistes. Y bueno, y esto les trajo algunos problemas con los profesores, ¿no? Porque nada, como que molestaba un poco las clases. Entonces cuenta la madre que Carlos se daba constantemente cuenta de sus imperfecciones, siempre veía lo que estaba mal y comenzó a moderar estos chistes que hacía y decirlos en los momentos adecuados. Uno de sus dichos, una de las frases de Carlos era: ¿de qué sirve ganar 1000 batallas si no puedes vencer tus propias pasiones? La verdadera batalla tiene lugar dentro de nosotros mismos. Bueno, y para agregar a esto, también era un fanático de la informática. Después le vamos a contar mucho más por qué se dice que era un fanático y un genio de la informática. Y esta era una de sus más grandes virtudes. Cuando todavía iba a la primaria, aprendió por su cuenta, yo que aprendí a usar Meet ahora por la pandemia, cómo codificar utilizando un libro de texto universitario sobre informática, y después aprendió a editar videos y crear animación. Bueno, sí, un crack. Otro más, Sí, y nosotros que estamos felices haciendo un podcast, grabando nomás, y bueno, él ya hacía animación, sospecha. Y esto, mira, cuando tenía solo 11 años creó un sitio web en donde mostraba los distintos milagros eucarísticos alrededor de todo el mundo. Carlos hizo una impresionante, o sea, la tarea de investigación que hizo, porque incluso le pidió a sus padres viajar a distintos lugares de Europa para recolectar material fotográfico. El sitio web hoy en día se puede ingresar, está vigente todo, recolecta hechos milagrosos alrededor de 20 países, todos en torno a la Eucaristía, que para él era una de las cosas más importantes, con 160 paneles que se pueden descargar para los que quieran leerlo, y la verdad que el sitio web está muy bueno. Ayer entramos con Lucho cuando preparábamos, y hay 3 de Buenos Aires, ¿no? Sí, hay 3 de Buenos Aires acá de Argentina, y después, bueno, hay de todo el mundo. De Francia había un montón. Sí, imagínense 20 países. Su madre cuenta que Carlos quería que todos amasen a Dios y también comprendieran que la Eucaristía es lo más increíble que hay en el mundo. Y bueno, su trabajo fue tan impresionante que para su obra agotó 3 ordenadores, o sea, los rompió más o menos a 3 ordenadores para terminar su sitio web. Bueno, visto esto, claramente Carlos amaba la Eucaristía un montón y buscaba siempre poder transmitirla. Hay una frase muy conocida de este beato que dice: la Eucaristía es mi autopista al cielo. O sea, lo más rápido que podemos llegar al cielo es mediante la Eucaristía. Como si todo esto fuera poco, volvemos a repetir, él tenía una gran preocupación por ayudar a los pobres. Con sus primeros ahorros fue y le compró un abrigo a un indigente que dormía en la calle cuando caminaba hacia la iglesia que iba siempre. Sí, imagínate, aparte de todo lo espiritual, también se preocupaba por los pobres. Ejemplo, como a todo joven, como a nosotros, sus padres le daban una mesada semanal, le daban plata, ¿no? Ahorro para salir, para gastarlo con sus amigos, ir al cine. Carlos, sin que sus padres supieran, ahorraba todo y cuando llegaba a fin de mes lo donaba a la Mesa de Pobres, que es una obra franciscana que se encuentra en Milán.
Carlo también decía, la felicidad es mirar a Dios, la tristeza es mirarte a ti mismo. Bueno, y sumado a esto, como contaba Lucho, él era muy devoto de San Francisco, tanto así que es el santo devoto de su familia. Y meses antes de morir pidió ser sepultado en Asís, y bueno, así fue, ¿no? Carlo tenía muchos amigos también, y él les decía a sus amigos que para esos también había un propósito especial de Dios desde la eternidad, y que esos también pueden hacer mucho más de lo que él hizo. Pueden ser santos, lo importante es quererlo. Bueno, y también les hablaba de otros temas que nosotros solemos hablar con nuestros amigos, ¿no? Les hablaba de la castidad, de la importancia de buscar ser santos, y otra de sus frases que encontramos con Lucho es: nuestro objetivo debe ser el infinito, no el finito. Sí, y bueno, y este beato se preocupaba mucho por los jóvenes de su edad y sostenía una de sus frases más famosas, es que todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Con esta frase hacía alusión al deber que tenemos todos de hacer fructificar nuestros talentos, ¿no? Nuestras virtudes que Dios nos ha puesto en cada uno. Y se daba cuenta que, bueno, que muchas personas no son ellas mismas y intentan ser como los demás, ¿no? Por eso esta frase tan famosa. Pero bueno, como estábamos contando, sí. A los 13 años, durante una semana comenzó a sentir malestares, muy parecido a una gripe. En cambio ellos pensaban que era solo una gripe, y luego de hacerse unos estudios, bueno, le diagnosticaron la leucemia del tipo M3 contra todo pronóstico. En poco tiempo Carlos falleció, fue fulminante. Fue fulminante, duró más o menos unas semanas, muy poco la verdad. Y un 12 de octubre, Carlos, bueno, partió hacia el cielo de 2006. Su madre, tiempo más tarde, encontró en su celular un video que muestra a Carlos diciendo: estoy destinado a morir. Sono destinato a morir. Justo ahí se lo reprodujimos. Y de esta forma Carlos predijo que iba a morir a una corta edad. Bueno, su velorio fue en Asís, porque él era muy devoto y de hecho había pedido, ¿no? Ser sepultado ahí. Y la madre cuenta, porque a todo esto, todo lo que nosotros fuimos investigando y recolectando, mucho es testimonio de la mamá. Ella dice que fue impresionante la cantidad de gente que asistió al mismo. Dijo que fueron varias personas de bajos recursos que ella no tenía ni idea, no conocía, pero que Carlos, su hijo, había ayudado en su corta vida con estos ahorros y demás que tenía. Les compraba colchones, les daba comida y demás. Sí, el dolor de su madre fue inmenso, pero rápidamente comprendió que Dios tenía una misión más importante para él. Desde ese momento la madre comenzó a realizar entrevistas, a escribir libros, tipo ayudando a los autores de estos libros, y comenzó a transmitir la historia de vida de Carlos para que sea un ejemplo para nosotros, para los jóvenes de hoy en día. Ante el momento que tuvo que afrontar la muerte de un hijo, un día Carlos le dijo a su madre: el Gólgota es para todos, nadie escapa de la cruz. Y esto le convenció a su madre y le dijo: si soy un buen católico, ¿cómo puedo tenerle miedo? Bueno, cuenta la madre que cuando murió Carlos tenía amigos suyos que estaban muy enojados con la fe, muy enojados con Dios, con Jesús, porque ellos decían: nada, tengo un abuelo que tiene 90 años, ¿por qué Jesús llevaría a Carlos antes que a él? Bien, pero en realidad Jesús se llevó antes antes, lo que hoy en día podemos considerar antes, pero en realidad Carlos estaba listo para morir, de hecho lo predijo. Y bueno, en una entrevista la mamá dijo que tener una vida larga no significa que esto sea algo bueno. Uno puede vivir mucho tiempo y vivir mal, ¿no? Pero Dios, sin embargo, dice la madre, escribe derecho con renglones torcidos. Y Carlos convirtió no solo a un montón de personas, sino a nada más ni nada menos que a su madre y a su familia, porque le enseñó a mirar esto, o sea, lo que ocurría, la muerte, a través de los ojos de la fe. Pero bueno, ahora vamos a lo que seguramente se estarán preguntando: ¿cómo Carlos llegó a ser beato? Como si su vida fuera... Claro. No para ser beato. O sea, todavía necesita algo más, ¿viste? Sí. El 5 de julio de 2018 fue declarado venerable en estos pasos que les contábamos hacia la canonización, mientras estudiaba un milagro que ocurrió en 2013 con un niño brasilero.
Mateus, o Matthews, bueno, se escribe Mateus. Vamos a decir Matthews. Matthews. Un niño de Brasil que tenía un páncreas anular. Es una malformación congénita que le impedía alimentarse bien, es decir, que todo lo que comía vomitaba. Bueno, tenía a su mamá que se llamaba Luciana. Comenzó a rezar cada día para que su hijo pudiera alimentarse solo y dejara de sufrir. Cuenta Luciana que a la edad de 3 años y medio, Matthews llegó a pesar 9 kilos y solo comía proteínas y vitaminas. Ahora, ¿qué tiene que ver Carlos con todo esto? Digamos? Sí, bueno, su madre se enteró en un momento de que llevarían una reliquia de Carlo Acutis a la iglesia que asistía. Entonces vio en la misa de la reliquia la oportunidad perfecta para pedir el milagro que tanto había soñado, ¿no? Un cura le dijo que quien necesitaba un milagro debía pedírselo a Carlo, porque para convertirse en santo necesitaba un encargo. Era lo que le faltaba a Carlo, ¿no? Entonces la madre comenzó a dedicar novenas al adolescente italiano hasta el día de la misa en la que finalmente podría ver a esta reliquia. Y así en la misa, cuando le llegó el turno a Luciana, ella se encontraba en el pasillo, cuentan, de la iglesia, acompañada de su papá, quien pidió llevar a Matthews en sus brazos. Al niño le habían explicado que la petición se hacía en el corazón, pero él pidió en voz alta dejar de vomitar. Dijo, quiero dejar de vomitar. El sacerdote me preguntó qué era eso y me quedé sin respuesta, dijo la mamá. Sí, cuando Luciana le preguntó a su hijo qué había pedido, Matthews le sorprendió respondiendo que ya estaba curado. Dijo, ya estoy curado gracias a Carlo Acutis. En casa, el niño cuenta que pidió para comer y le preguntó a su hermano cuál era la mejor comida que había probado. Los dos eligieron arroz, frijoles, carne. Una sería... panzada. Sí, se fue con todo Matthews. Arroz, frijoles, un pedazo de carne sería un bistec, dice, pero sería un... Sí, a ver, chef, no, yo tengo... a mí dame hamburguesa y pizza nomás. Bueno, sería como... No, me está saliendo, no es una costilla. Esto... Tipo chuletas. Bueno, ponele, vamos a decirle chuletas. Parece mexicano, pero bueno. Chuletas y papas fritas. Oh, qué rico. Ya nos agarró. Bueno, sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pocas semanas después, la curación de Matthews fue documentada por los médicos, porque realmente es un proceso que es burocrático más allá de los hechos, digamos. La iglesia reconoció que intercedió en el milagro con la recuperación inexplicable en 2013 de este niño brasilero, lo que le abrió el camino a la beatificación. Primer paso para convertirse en santo, para lo cual se necesitan 2 milagros. O sea, como les contábamos, la beatificación ahora necesita 2 milagros. No, uno más. O sea, necesita un milagro además de la beatificación. O sea, desde que está beatificado tiene que haber un milagro. Entonces, es importante esto porque tienen que rezarle a Carlos. Así lo hacemos santo, ¿no? Si alguno de ustedes necesita un milagro, es importante rezarle a Carlos porque él muy probablemente se los conceda. Bueno, ¿y por qué queríamos contarle esta historia, no? Porque muchas veces les hablamos, o también seguro ustedes conocen, vidas de santos que están muy alejados de nuestra realidad. Santos que fueron a la guerra como Santa Juana de Arco o San Juan Pablo II que fue un papa. En cambio, Carlos era un joven contemporáneo de nuestros tiempos. Jugaba a la Play, seguramente tenía un celular, ocupaba mucho la tecnología y hasta comía Nutella que nosotros comemos, ¿no? Hizo cosas increíbles, pero creemos que no escapa de nuestra realidad, de ninguno de nosotros, o sea que podríamos llegar a hacerlas, ¿no? No agarró una espada y se fue a luchar por la Tierra Santa como hacían los templarios y hacían en otras épocas. Cuánta cultura que tiene Luciano, ¿viste? Bueno, esto les decimos no para desmerecer a Carlos, al contrario, estamos muy contentos de poder estar haciendo este capítulo, hace mucho que teníamos ganas de hacerlo. Creemos que es un crack, o sea, lo admiramos, pero también creemos que él nos muestra que el llamado a la santidad está para cada uno de nosotros y que no es algo imposible. Nosotros como hijos de Dios tenemos como fin último, como misión, como quieran llamarlo, llegar al reino de los cielos, básicamente sí, ser santos, o sea, ni más ni menos. Y desde el Concilio Vaticano II, en 1962, este deseo de ser santos en toda la iglesia está como en aumento. Sí, y ser santo no significa hacer milagros, grandes milagros, sino ser santo en las cosas pequeñas, en lo cotidiano, en el día a día. En cada espacio que nos toque, ¿no? En cada momento. Ser santo en el colegio, en el trabajo, en la facultad, con mis amigos, con mi familia, con mi novia.
todos los aspectos que nosotros podamos, tenemos que tratar de santificar cada una de las cosas. Y bueno, y también, llegando al final de este episodio, gracias por habernos escuchado. Ojalá puedan compartirlo a alguien, así más personas conocen la historia de este beato y próximo santazo. O sea, fuimos parte del proceso de... Sí, está ahí cerca, nosotros apoyamos. Sí. Y pídanle mucho a Carlos. Eso, es muy importante. Traten de pedirles, pidan por milagros, capaz se les da, pidan porque los ayuden a algo, porque él va a estar, es un santo de nuestro tiempo, es un santo de los jóvenes. Futuro santo. Perdón, ya me estoy equivocando, ahora lo estoy subiendo un nivel. Pero bueno, es un beato de nuestro tiempo, un beato de la informática, de los medios de comunicación. Sí o sí nos va a ayudar, yo creo. Y bueno, no sabemos qué es lo que se viene en el próximo episodio. Vamos a tratar de ser más constantes. Pero bueno, de igual manera tienen las publicaciones. En las redes, sí, tienen las publicaciones en Instagram, que al menos una vez por semana subimos una. Así que bueno, sigan viéndolas y compartiéndolas. Bueno, no lo jodemos más. Nos vemos el próximo episodio. Espero que nos puedan acompañar.